Ya comienza Nuestros Temas por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Arrancamos nuestra emisión de hoy de Nuestros Temas. Voy a decir algo muy poco original. ¡Qué frío, Carlos! ¡Qué frío! ¿Cómo le va, Susana? Y acá estamos, medio a los tiritones, ¿vio? Bueno, hemos tenido una mañana muy fría, 4 o 5 grados bajo cero en la mañana, lo cual, contra los 30 que tuvimos de calor, Sí, con sonda sí. Lo que hace que estemos medio todos como con la voz un poquito tomada, disculpe. Y demás, así es que si ven que nos empezamos a poner azules o que desaparecemos de la pantalla, es que fuimos a buscar agua. Bueno, aquí estamos. Aquí estamos con un tema muy interesante. Muy interesante. Referido al tema de consumos culturales, porque ustedes saben que se hace una encuesta desde el año 2013 hasta ahora, que la mide el Ministerio de Cultura de la Nación. Así es, habla de todo tipo de consumos culturales en nuestro país. Nosotros vamos a ir como segmentando, ¿no? Vamos a hablar hoy un poquito y en otro programa vamos a ampliar, porque la verdad es que los datos son porque nos dimos cuenta que daba para otro programa. Sí, en realidad hoy descubrimos que tenemos para 2 programas o 3. Sí. Así que a las invitadas las vamos mirando, quizás las invitemos el otro lunes o el otro. Está muy bueno además porque todo lo que tiene que ver con cosas que se le preguntan a la gente nos pinta un poco de cuerpo entero, ¿no? Nos muestra cuestiones de las argentinas, de los argentinos, que en muchos casos las intuimos y en otros han sido una verdadera sorpresa, ¿no? ¿Qué pasa con la televisión? ¿Qué consume? Porque básicamente los consumos son qué tipo de herramientas utiliza la gente para informarse, para divertirse, para ver películas, para escuchar música. Usa plataformas, no usa plataformas, en fin. Y las diferencias que hay entre los diferentes grupos de edades, ¿no? Claro. O sea, que no es lo mismo a lo mejor un adolescente que una persona así joven como nosotros. Y bueno, vamos a estar compartiendo un poquito, porque la información es muchísima, les vamos diciendo, pero porque esta encuesta que se denomina Encuesta Nacional de Consumos Culturales, es de los últimos 10 años. Sí. Entonces, vamos viendo si la gente, por ejemplo, dejó de ver televisión, o ve menos, o ve más. Bien, y esto también está muy bueno porque, se da la mano con otro concepto que también está cobrando mucho auge en los últimos años, que es el tema de las industrias culturales, ¿no? O sea, hacer cultura ha dejado de ser una actividad propia nada más que de los artistas, de los músicos, y se ha convertido también en gente que se dedica a trabajar en cultura, pero como gestores culturales, ¿no? Claro. Que no necesariamente son artistas, pero sí son gente que saben gestionar cultura y le hacen mucho bien a la actividad. Bueno, vamos a presentar a las invitadas. Vamos a ir presentando, si le parece. ¿Cómo no? Empezamos con Noelia Escala, ella es docente del Departamento de Ciencias de la Comunicación. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, está también nuestra querida Bárbara Olmedo, al borde de la tos. Yo ya estrené. Quiero decir que ya tiré ahí una magia. Ya la sigo. Gracias por venir, Bárbara. No, gracias a ustedes. No la presentó, dijo que era directora de cultura. ¿Sí? Perdón, Bárbara Olmedo. Bueno, pero Bárbara es como de la casa, Bárbara. Es como de la casa. Claro, soy de la casa. Yo. Una persona muy ligada al teatro, pero también a otras manifestaciones culturales, no solamente al teatro. La verdad Nos es que acompaña también una estudiante de Ciencias de la Comunicación, Julieta Osdova. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno. Vamos a decir por qué la hemos invitado a Julieta. Diga. Porque ella forma parte de un grupo allí en la Facultad de Ciencias Sociales que tiene unas características muy especiales. Yo preguntaba, por ejemplo, hoy, ¿qué significa fandom? Sí, me encantaría que me lo cuenten. Que nos comente. Así es que bueno, básicamente fandom hablamos de estas grupos, digamos, de personas que sienten fanatismo o siguen algún consumo cultural, ya sea un artista de música, un videojuego, una serie de televisión. A esos grupos se les llama fan y bueno, el fandom es como todo el grupo que engloba a
a estas personas. Y está estudiado este tema, ¿no? De los fandoms. Sí, es un fenómeno, digamos, que lleva hace muchos años. También se lo asocia, por ejemplo, al término de hincha, o sea, si lo pasamos a otros espacios, claro. Y bueno, en nuestro caso, el año pasado hicimos una encuesta de consumos culturales entre los estudiantes del departamento. Tuvimos alrededor de 150 respuestas y bueno, pudimos ir haciendo estas comparaciones con la encuesta de consumos culturales que hizo La Nación. Ahora nos vas a contar. Bueno. ¿De quién era fanático usted en sus años mozos? ¡Ay, qué expresión! A mí siempre me gustó la música. ¿Y de quién, por ejemplo? Tengo muchos grupos musicales locales y nacionales. ¿Y su superhéroe favorito cuál era en los dibujitos? ¿En los dibujitos? Sí. No, yo siempre veía mucho la Pantera Rosa, le digo la verdad. La Pantera. Por el horario. Bueno, era un pero superhéroe. no sé si tiene fan. No era mi superhéroe. A lo mejor sí. Claro. Los autos locos. Los autos locos, esos me gustaban a mí, Sí, los fantástico. autos locos. Sí, Bueno, podríamos haber hecho el fandom Llanero Solitario, de los autos es lo que locos. podíamos ver en ese entonces. Sí, un solo A las canal 6 de y la en blanco y tarde. negro. Sí, Claro, había que esperar a ese horario en particular Sí, en sí. ese Totalmente. único canal, 1 o 2 canales. Tomabas la leche y veías en los autos locos. ¿Y cómo surge el grupo, Noelia? Contanos el grupo Fandom. ¿Por qué deciden empezar a investigar? Bueno, la investigación es una de las actividades que hemos desarrollado hasta ahora, pero no es la única. El grupo surge en parte por iniciativa de otra profe del departamento, Cecilia Vila, que nos invita a un grupo de profes como para hacer otras actividades distintas. Ceci nos dijo en ese momento, quiero hacer otras cosas. O sea, lo primero que nos dijo es, tengo ganas de hacer una práctica de investigación con mis alumnos y alumnas de metodologías de la investigación, porque ella es profe de metodología. Y quiero que tengan una experiencia de investigación y demás, pero de un tema que les interese, que les resulte relevante a ellos, a ellas, y que a su vez haga un aporte a la carrera. Así que nos constituimos en ese momento para hacer la práctica de investigación, pero en el camino surgió la necesidad de hacer otras actividades. Así que hemos hecho otras actividades. La última fue la noche de PPT, la noche de PowerPoint, donde justamente, respondiendo al nombre Fandom, los y las fans de distintos contenidos presentaban su amor, no sé, algún punto de vista en particular sobre algún consumo cultural. Por ejemplo, Juli participó como expositora en esa noche, con un tema en particular. Bueno, A ver, el tema que yo expuse fue sobre la representación de las mujeres en los videojuegos, que bueno, que es una industria que lleva hace 50 años, se podría decir un poco más, y bueno, me pareció interesante exponer en esa noche, donde cada uno elige un tema en específico. Yo quise hablar de la representación de la mujer específicamente en estos contenidos que son audiovisuales e interactivos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, la verdad que está muy interesante el tema. Tenemos unas placas de la encuesta esta de consumos culturales. Ahí estamos viendo la primera, ¿no? Que habla de qué miramos en TV. Y a mí me gustaría aquí que Bárbara, que ha tenido la doble experiencia, ¿no? De trabajar en TV y de ser una gestora cultural muy activa. Mirá cómo cambiaron las cosas de 2013 al 2022. Al 2022 lo primero que uno observa es que bajó un poco el consumo de televisión de aire o cable. Yo creo que eso influye mucho, o sea, leyendo la encuesta y digo, la gente sigue viendo televisión, pero otras cosas, se programa lo que ve. O sea, la televisión en vivo, digamos, algunos consumos, como veíamos ahí en esa encuesta sobre periodismo, ¿no es cierto? Noticias y cosas para estar al día. O estos programas, por ejemplo, que en realidad la gente no se los va a programar para otro momento, o a lo mejor sí después los busca en redes, pero lo cierto es que ves televisión y ves una serie a lo mejor en todo un fin de semana, o un programa específico, grabás los capítulos y te lo ves. Digo, seguís consumiendo desde otro lugar, y además el uso del celular es como que anuló. Claro, uno observa ahí está como por ejemplo, el 90% de la gente estaría viendo por televisión, un 16% por celular, y un 10% por computadora ve televisión, digamos. Claro, y eso Por seguramente va a computadora. ir en aumento, ¿no? Va a ir cambiando, va a ir en aumento. Y es que si tenés un celular o una compu que te permite hacer todo, y vos estás a lo mejor trabajando y decís, cierto que daban, capaz lo ves ahí mismo, mientras haces lo pones a un costadito. Digo, como que me parece que ese acceso, ese dispositivo que tiene todo, te hace
Digo, como pensar en eso y nada más. Y capaz la tele, a mí siempre me da risa, los chicos y chicas que teníamos en el taller de medios del Central, que cuando decíamos, ¿qué ven en la tele? Y ellos nos miraban, la tele, sí. ¿Y YouTube? No, pero Claro. en la tele. Los canales de televisión. adolescente. Bueno, sí, Netflix y no, chicos, o sea, Claro. programas, qué sé yo, y sí, mi abuela ve, mi papá ve. La Y es novela. como, claro, y como sí, a veces lo estamos comiendo y vemos, pero no era algo igual que la radio. La que está en el auto de mi papá. Claro, claro. Como Hay- cosa que es Hay muy un fuerte. fenómeno que yo he observado en los adolescentes y a ver si ustedes, si es solo mis nietas o sucede. Esto de que están con el tele prendido, tal vez con algún contenido, como vos decís, programado de algún canal, pero al mismo tiempo están con la pantalla del celu. Mm. Y yo no logro entender cómo hacen para entender las dos cosas, ¿no? ¿Esto es frecuente o son mis nietas que están como Yo lo alteradas? Yo la veo a mi hija, te respondo yo antes que respondan ella. 3 pantallas, mi hija está con la Wow. computadora, con el celular y está el tele quizás Sí, viendo Claro. una serie. ¿Y vos Yo decís, también soy ¿Cómo ¿cómo así. hacen para entender? ¿Se da No sé. eso? ¿Y cómo hacen, Juli, vos que sos más cercana en edad? Yo la verdad creo que es algo que lo vas naturalizando. Esto de, bueno, pongo el canal de noticias y mientras tanto voy viendo las noticias en Twitter y capaz que estoy haciendo algo en la computadora, como que nos estamos acostumbrando esto a las multipantallas de un mismo contenido en distintos soportes. O por ejemplo, si hay una noticia, bueno, ¿qué está diciendo otras personas respecto a esto en redes sociales? Es como que nos vamos amoldando ahí un poco a los dispositivos y bueno, vamos abarcando más, pero también estamos como sobreinformados a veces y Claro. cuesta como darle un Como parate a parar eso. un poco, ¿no? Ujú. Vamos a pedir la otra plaquita La al otra señor placa, la que director sigue. para ir avanzando un poquito. Esto es, Los programas según género. según género, ¿qué consume más la gente? ¿No? Y hoy observa con mucha alegría, veo que un 70% ve informativos, consume informativos. Claro. Luego, bueno, programas deportivos. En tercer lugar, con un 58% películas, entretenimiento, series, documentales, programas de cocina, culturales, infantiles, religiosos y otro tipo de programas, ¿no? Estamos hablando siempre dentro de un porcentaje de casi un 70% de gente consumiendo televisión por cable. Bueno, o sea que a la gente le interesa la información. Yo creo que tiene que ver con lo del momento. Porque digo, si vas a ver un noticiero, querés saber ahí. Si vas a ver algo deportivo, un fútbol, por ejemplo, no sé, o algún deporte, ahí, cuando está pasando, lo querés saber. Me parece que es eso. Hasta no hace mucho, Noelia, no existían los canales como ahora que eran exclusivamente de noticias, ¿no? Exacto, eso es Claro. cierto. Comparto lo que dice Bárbara, son los contenidos en los que la salida al aire de ese momento vale la pena para verla en ese momento. Claro. En los deportivos está, bueno, me imagino que incluye la transmisión de un partido de fútbol, Claro, de un partido claro. de tenis. En otro tipo de contenido, digamos, la visualización puede ser postergada o puede ser más seleccionada. Y ahí hay otra cuestión que tiene que ver con lo que decía recién por ahí la Bárbara. Y la pregunta esta de qué mirábamos televisión y qué es televisión, Claro. que es algo que Claro. nos preguntamos en la encuesta. O sea, también eso se está de alguna forma resignificando. Ujú. Que ver, por ejemplo, en YouTube alguna transmisión, no sé, de Sama, implica que estoy viendo televisión u otro tipo de contenido que tal vez no sea de un medio de comunicación. Claro. Si lo pongo en mi televisor, ¿estoy viendo tele o qué estoy viendo? Pero, claro. Es como... Será, claro, esto es claro. definición de televisión en términos tal vez más tradicionales. Claro. Pero Claro. el tema es también... El aparato puesto en el comedor de la casa y toda la familia alrededor asistiendo a un Aparato que programa. ya en muchas casas ya no hay. Ya no hay, Porque exactamente. aunque a uno no lo crea, es decir, hay mucha gente que no... O si vos alquilás un departamento por ahí de estos temporarios y vas a algún lugar... Ya no tienen No tienen televisor. televisor. No, tenés, y te dice la aplicación tuya, o sea, vos con tu plataforma accedes, pero no hay televisión. Claro, claro, claro. Vemos la otra, si te parece. Vamos a la placa que sigue. A ver. ¿Me quieres Bueno, explicar? aquí está justamente Bueno. lo que decíamos, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay si yo veo Netflix
en el celular o si lo veo en el aparato de televisión, ¿no? Estoy viendo, esto del streaming me parece que ha cambiado el paradigma, ¿no? Que puedo ver lo que quiero, yo elijo, y lo puedo ver cuando quiero y donde quiero, y lo dejo donde se me ocurre y después lo sigo viendo, por ejemplo. Y lo otro que uno puede observar rápidamente acá, Susana, es cómo desde el 2013-2017, cómo aumenta el consumo de plataformas al 2022, ¿no? Notablemente. Es muy, muy grande. Y ayudó la el pandemia, aumento. también hay que decir, claro. digo el contexto, porque en el 2020, que no podíamos ir a ningún lado, y que todo era restringido, las plataformas con contenido audiovisual, incluso cosas artísticas y culturales que se transmitían por streaming, que uno podía acceder y ver una obra de teatro, ver un concierto, digo, como que nos hizo también ser un poco más digitales o virtuales de lo que ya veníamos siendo, y quedó. Bien. Exacto. Probablemente aceleró ese proceso que ya estaba, digamos, en curso, lo intensificó. Creo que sería muy interesante al leer esa evolución tener en cuenta siempre, digamos, que en qué habrá contribuido la pandemia. Eso es muy interesante. Si les parece, vemos otra placa rápidamente. No sé, ¿podemos o vamos a una pausita y seguimos Lo que enseguida? usted diga, lo que usted Yo le manda. diría sí, porque antes que Bueno. nuestro camarógrafo querido Guido se nos ponga nervioso, vamos a Hacemos hacer una pausa y volvemos. una pausa y ya volvemos. Feria Educativa UNSJ 2023. Encontrá toda la información sobre nuestra Universidad Nacional de San Juan. En el Comedor del Queen, Departamento Rivadavia, jueves 15 y viernes 16 de junio, de 10 a 18 horas. Estudia en la Nacional. Seguimos viendo nuestros temas. Por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Segundo bloque de nuestros temas. Bueno, en el corte aprovechamos de hablar, Acomodar la garganta. acomodar la garganta y hablar un poquito también. Vos me decías que tenemos un PowerPoint y nos gustaría ahí Tenemos un Power que, bueno, acá la... pará, profe- ahí quedó una plataforma. bueno, ahí quedó una quedaba plataforma. Está pendiente, bueno, dentro de lo que es consumos culturales, fíjate vos cómo va disminuyendo el consumo del televisor, baja ya el 59% y empieza a aumentar el celular. El celular. Y la compu, por supuesto, que siempre está, ¿no? Y básicamente consumiendo acción y aventura, comedia, ciencia ficción, suspenso, drama, documentales, temas románticos, terror, infantil, animación y realities. Los realities que fueron como un boom en su un momento, y ahora están al último. No tenías tema de conversación con nadie si no veías Gran Hermano o alguna Sí. cosa de esas, ¿no? Y muchos siguen apostando a eso, pero me parece que no tiene el efecto de antes, ¿no? Ha cambiado, ha cambiado. Bueno, hay una vuelta a la ficción. Sí, ¿no? eso es lo Y eso importante, está- ¿no? eso Porque está ahí bueno. está, y justamente ahora veía que hay muchas plataformas con series o novelas nuestras, argentinas, y digo, ay, ¿por qué nos están haciendo? Porque realmente Claro. yo sé que es costoso, pero a la gente le gusta y las quiere, y por algo están en las plataformas y las ve. No sé, novelas que han sido éxitos desde el 2010 en adelante, las de Telfe, las de Canal 13, que ellos están ahí y la gente sigue subiendo cosas a redes que tienen que ver con esos consumos. Digo, que me parece que también es... Y hay sanjuaninos, ¿no? Sanjuaninos y sanjuaninas poniendo contenidos en Netflix, ¿no? ¿Sí? Entonces, Sí, sí, Así sí. que sí. bueno, ese es un tema pendiente. Ese es para- otro tema. Otro para tema. tocar. Bueno, Bueno. vamos al tema de la fandom, o los fandom, o fandom. Ahí estamos. ¿Qué consumen los estudiantes universitarios? ¿Qué consumen? A ver, Julieta o Noelia, o las dos que estuvieron trabajando en esto. Bueno, hay que hacer un par de declaraciones. Esta encuesta la hicimos entre estudiantes de comunicación. Bien. Puede ser representativa, por supuesto, o no. Hay intereses particulares de los y las estudiantes por el hecho de que estudian comunicación. Claro. En cuanto a datos generales sociodemográficos, como para tener en cuenta antes de ir a consumos particulares, de los 147, de las 147 personas que respondieron la encuesta, más de la mitad estaban en el momento en el que hicimos la encuesta, que fue el año pasado, no recuerdo si fue en agosto, septiembre.
más de la mitad estaba en primer año. En primer año, bien. Y como dice acá, casi el 60% tenía entre 18 y 22 años. Bien. Que es un grupo etario Muy con consumos muy jovencitos. particulares y que está identificado en la encuesta del CINCA si queremos comparar. Después damos algunos datos de las orientaciones a las que pertenecen, porque la carrera tiene orientaciones y porque pensábamos que podía haber alguna relación entre las orientaciones que elegían Y lo que estos consumen. estudiantes y lo que consumen. Bien. Eso lo estamos analizando en este momento, porque en este momento estamos analizando los datos. La mayoría de los y de las estudiantes cursan las orientaciones institucional y periodística. Bien. Las otras dos orientaciones son educativa y comunitaria, pero tienen menos estudiantes. Bien. Pasamos Vamos a otra. entonces Pasamos a a la la siguiente siguiente. Bueno, después, en cuanto a si tienen acceso a determinadas tecnologías, prácticamente todos tenían celular, smartphone. Creo que hubo solo 2 respuestas de 2 personas que tenían celular y no tenían smartphone. La mayoría tiene aparato televisor. Cuando decimos televisión, ahí nos referimos a aparato televisor. aparato, Y, El Claro. aparato en casa. y varios tenían más de uno en su casa. Eso también lo contestaron varios. Bueno, notebook es otro dispositivo que predomina bastante, sobre todo porque son estudiantes universitarios. Bueno, Claro. Y muchos de ellos Una tal herramienta. vez tendrán las compus del Conectar Igualdad, ¿no? Ujú. Podemos suponer que sí, que acá están incluidas. Después, otra cuestión llamativa, sigue estando muy presente la radio como aparato. Cuando dice radio se refiere Sí, al aparato de sí, radio Aparato. tradicional, más que la PC, Mira. que generalmente también preguntamos por cómo utilizan la PC, la notebook. En la mayoría de los casos, si tienen PC, que es la tradicional compu de escritorio, casi siempre es para uso compartido. Ujú. La notebook sí es más de uso personal. Y bueno, una pequeña proporción que tiene tablet y por último ebook. Claro. Bien. Bien, vamos Vamos a a la la siguiente. siguiente placa. Después, empezamos por consumo editorial. Acá tenemos sintetizados un dato que tiene que ver con el consumo editorial impreso y otro con el consumo editorial digital. Al contrario de lo que por ahí en general la gente piensa o dice, que las adolescentes jóvenes no leen y demás, bueno, los resultados tanto acá como también los de la encuesta del CINCA nos Sí, demuestran sí, sí, que no sí. es así. Tal vez están leyendo otro tipo de textos en otro tipo de soportes. Este gráfico nos muestra que en los últimos 12 meses, en el último año, el 38%, creo que es la cifra más alta, sí, leyó, el 37,4%, leyó hasta 4 publicaciones en el último año, publicaciones impresas. Y después, Bien. respecto a los contenidos digitales, pero también editoriales, cuando decimos contenidos, consumo editorial, nos referimos a revistas, diarios, cómics, Claro, mangas. no necesariamente el libro físico, sino otro tipo de... Es todo este tipo de contenido. Bueno, en cuanto a lo digital, más del 80% Muy alto el porcentaje. dijo que lo consume y por iniciativa propia, porque también queríamos saber, claro, capaz que consumen. No son contenidos académicos. Exacto. Bien. Pueden estar incluidos también, pero un gran porcentaje consume este tipo de contenido. ¿A qué gráfico se refiere? A lo digital y esto a lo impreso. Todo ese porcentaje lo consume en versión digital por iniciativa propia. Bien, vamos a... ¿Hay otra placa más? Sí, Sí, ahí está. Acá, a ver la radio. consumo de radio, mira vos. Bueno, este gráfico se refiere a radio analógica, ¿sí? A la radio que tal vez uno escucha en el aparato en su casa La que o porque está va arriba andando en de el la auto. Exacto. Las estudiantes, el 45,6% escucha radio analógica, es un poquito menos de la mitad, y sí, claramente la mayoría escucha contenido sonoro digital. O sea que la radio está presente, volvemos a lo mismo que decíamos recién, se resignifican estos términos. ¿Quién puede decir que el podcast no es radio? Bueno, contenidos sonoros digitales prácticamente todos consumen, y las 2 plataformas en las que más se consumen esos contenidos son YouTube y Spotify. Bien, bien, Por bien. eso, que no es el consumo tradicional del aparato de radio, digamos. sino Exacto, que exacto. es- Y ese esto contenido es sonoro necesariamente a través de digital un- claro. puede ser un programa tradicional que está saliendo al aire en una emisora, Claro. o puede ser un podcast, que generalmente, bueno, es una pieza grabada. Ujú. Bien. Bueno, Perfecto. queda otra plaquita. Ahí está la televisión. A ver. A ver, volvemos a la tele. Y acá tenemos 2 datos que son bastante diferentes. Este primero que se refiere al aparato de televisión y dónde se lo suele ver.
un pequeño, la mayor parte de las respuestas, casi el 90% lo ve en lugares comunes, comedor, cocina. Un mínimo porcentaje en la habitación. Y después, en cuanto a las plataformas en las que ven los contenidos audiovisuales digitales, está arriba YouTube, igual que con los contenidos sonoros. Claro. Y entre las plataformas pagas, que igual es la que sigue a continuación, Netflix. Bien. Y eso coincide con la encuesta del Cinca. En el Cinca, en la encuesta del Cinca, Netflix es la plataforma paga que más consumo tiene. Acá también, bueno. Gran parte de los resultados del Cinca se reflejan acá en nuestra encuesta. ¿Vos querías decir algo? No, en la próxima diapositiva. En la próxima, a ver. La próxima. Bueno, que también abordamos el consumo de videojuegos, que la encuesta nacional también lo muestra. Nosotras nos llamó la atención que incluso el celular también es fundamental en el ocio de los estudiantes, de los y las estudiantes, y también, bueno, habían ciertas similitudes con, por ejemplo, los géneros que juegan, que puede ser de resolver puzzles o acción, aventura, como que eso también coincide. Y un dato que no menor es que, por ejemplo, en nuestro caso, en las encuestas que hicimos, más o menos 40% de las mujeres juegan a los videojuegos, y en la encuesta nacional decía que solo el 25%. Entonces, está bueno como ver una industria que capaz antes era muy masculinizada, ahora tiene un gran porcentaje de jugadoras mujeres. ¿Y esto será porque hay más juegos dirigidos especialmente a mujeres? Sí, en los últimos años, más que nada, han habido más protagonistas mujeres, que eso también es muy como llamativo de decir, bueno, si yo quiero jugar un videojuego, puedo ser mujer, mi personaje puede ser mujer, o cómo está representada esa mujer, influye bastante. Y bueno, también influyó un montón la pandemia con el consumo de videojuegos y con otras prácticas como, bueno, la piratería o cuestiones así, que también es un tema a investigar de, bueno, no puedo adquirir el videojuego porque no tengo la consola o no tengo la plata para pagarlo, entonces busco otra manera para consumirlo, y bueno, y más o menos, bueno, todo eso se relaciona estrictamente con lo legal. Pero bueno, también las prácticas que hacemos de los videojuegos se ven, por ejemplo, en YouTube, de gente que se transmite mientras juega y comenta con el chat que tiene al lado, y bueno, es una práctica que estamos viendo. ¿Y qué tipo de videos juegan? ¿Cuáles son los más solicitados, los más populares? No sé. Acción y aventura. Es como... Acción y aventura. Sí. ¿Y dentro de esos cuál? ¿Hay alguno en particular que...? Lo que veo, no sé muy bien en San Juan precisamente, pero sí los juegos de disparos como que requieren un montón de habilidades, de reflejos, de rapidez, entonces como que te mantiene más activo, y también juegos de estrategia, de resolver algún misterio, algún puzzle, cuestiones así, son como los más... también tengamos en cuenta que el dispositivo que más usan es el celular, entonces tiene que ser un juego adaptado a... Que se pueda jugar en el celular, no necesitas joystick y esas cosas. Aparte muchos juegan en línea y juegan con otras personas en todo el planeta, digamos. Claro. Sí. Yo que nunca conozco gente que pasa horas. Sí. Horas jugando. No es mi caso. Conozco gente que sí, yo también. De trabajo le digo. Porque bueno, y están conectados a nivel mundial. Sí. Bueno, y otra cuestión que también analizamos es la publicación de contenidos, que vimos que, bueno, en qué plataformas tienen usuarios estos estudiantes y qué hacen en esas redes sociales. Y bueno, los temas que más publican es sobre su vida personal, y en segundo lugar los memes. Entonces podemos ahí abordar los memes como todo un género, literario, gráfico, audiovisual, un mundo aparte, digamos, de cómo se va resignificando el humor a través de la imagen, capaz. Bien, bueno, nos está acabando el tiempo, y esa era la última, no sé si habíamos... Sí, era la última. Ahí estaba, hasta ahí habíamos llegado. Toda esta encuesta está en elaboración, por supuesto, todavía no están las conclusiones finales. Claro, estamos, la encuesta la hicimos el año pasado, pero justamente ahora estamos preparándonos para participar en un congreso, entonces estamos procesando. Ya habíamos hecho algunos, algunos análisis y demás. De hecho,
parte del grupo de estudiantes que participó, que me faltó contar ese detalle fundamental, Fandom está integrado por docentes y estudiantes. Qué bien. Un grupo de estudiantes, entre los cuales estuvo Juli, el año pasado en las jornadas de investigación que tuvimos del Gabinete de Estudios de Comunicación de nuestro departamento, compartieron algunos de los resultados. Y ahora los estamos profundizando, preparándonos para compartirlos en el Congreso de Redcom. Aparte también porque nuestra carrera como que va cambiando constantemente, la Seguro. comunicación todo el tiempo, y estos tipos de resultados nos guían un poco a pensar en lo académico. Bueno, ¿cómo podemos adaptar el plan de estudio? ¿Cómo podemos adaptar una cátedra bueno, teniendo en cuenta que el dispositivo que más se usa es el celular? Bueno, ¿cómo lo implementamos en la carrera? Y desde la gestión, Bárbara, también cambiar por ahí algunas tomas de decisiones, ¿no? Sí, Acerca es que de en lo realidad se hay ofrece. que estar actualizado, digamos, con respecto a las necesidades y desde qué lugar se ve el acceso a la cultura, Exacto. digamos, porque en realidad se trabaja desde la comunicación, o sea, sin comunicación no hay acceso real a la cultura, y bueno, para generar eso hay que ver desde qué lugar, con qué herramientas, desde qué plataformas, qué soporte. Digo, pensaba en esto de la tele. Sí, la tele es soporte, pero la tele tradicional ya habrá que resignificarla, no lo sé, Se capaz tendrá se que vuelve a reinventar. usar dentro de unos años, porque la verdad es que todo va evolucionando, pero bueno, sí desde por ahí algunas ideas que uno tiene con respecto a cosas que hacer, en mi caso, desde la universidad pienso siempre esas cosas, digo, bueno, ¿por dónde vamos a compartir esto? O sea, ¿cómo lo comunicamos o para qué? Digo, bueno, ¿solo se comunica porque hay que hacerlo o porque queremos que la gente acceda? Como que son cosas que hay que pensar. Y que en eso estoy. Bueno, muchísimas gracias por venir, no nos queda más tiempo. Sí, la verdad que me resultó corto el Resultó programa. corto, bueno, Sí, ¿viste? está corto. Bueno, Ah, Me resultó corto. queda el compromiso para una segunda Seguro, oportunidad. seguro. Bueno, muchísimas gracias a las Gracias, tres, de Bárbara. verdad. Gracias. Julieta. La verdad que me pone muy contenta que existe este grupo de trabajo, que trabajen codo a codo docentes y estudiantes, me parece fantástico. Y también que la universidad se esté planteando, bueno, a ver qué hacemos con la cultura de otra manera, también en base a estos resultados, ¿no? Sí, ahí los consumos. Bueno, Muy bien. nos vamos a Muchas seguir gracias. pasando frío. Muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes. No. O el otro. El otro lunes nos vemos. Muchas Hasta gracias luego, por adiós. acompañarnos.